Muy buenas noches, mis amigos. Me encuentro con una mujer que ofrecía sus consejos sin filtros, sin tabujos. Ella te lo decía como era, te escuchaba, te alentaba y emitía una opinión a la situación. La escuchábamos de lunes a viernes todas las noches por Fidelity. Muchos la conocen como la reina de tus noches. Ella es Laura Rosado y se encuentra con nosotros en Queremos Acción para dialogar sobre la violencia de género. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. A tu público, Geraldine. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Yo sé que los compromisos que uno adquiere a través de la vida apremian, así que este ratito es bien importante. ¿Alguna anécdota que puedas compartir con nosotros, Laura? Ay, mira qué bello. Hola, mi amor, bienvenido a nuestra transmisión porque nosotros le damos la bienvenida a todo el mundo. Saluda, Fabián. Me viene a la memoria la historia de Zaida. Obviamente ninguno de los nombres son reales. Claro. Enzo y Olivia. Zaida era esta mujer que nos llamó una noche en medio de música para decirnos que estaba en el parking de Walgreens, X Walgreens, y que aprovechaba para llamar porque su esposo había salido del carro. Zaida era víctima de violencia doméstica. Estaba tan aterrada que podía decirnos que estaba en el parking de Walgreens, pero mentalmente no sabía en qué Walgreens ella estaba. O sea, algo tan simple como decir estoy en Walgreens de Caguas, de Guaynabo, ella no sabía en qué Walgreens está. Entonces empezamos a hablarle lentamente. Quien primero se reportó fue la doctora Maribel Bayona, se reportó la directora del hogar Ruth, se reportó la ex gobernadora Wanda Vázquez, que en ese momento era procuradora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer. Se reportó X juez del Tribunal Federal, se reportó X jefe de fiscales. Yo tenía 6 líneas y estaban llenas y todo el mundo, mi productor, mi phone boy, todo el mundo cogiéndole llamadas que dice fulano esto, que dice sutano lo otro. Yo tenía ya gente de la policía dispuestos a salir a donde ella, pero ella no podía recordar en dónde ella estaba. Cuando teníamos todo ese contingente de gente y ella nos dijo ya, estoy en tal sitio, estoy en un carro, y en ese momento me dijo, tengo que dejarte, ya viene, y colgó. La policía corrió para donde ella, yo solté lo que estaba haciendo, ella estaba cerca de mí, corrí para donde ella y lamentablemente no pudimos encontrarla. Recientes situaciones en Puerto Rico han hecho al fin que el gobierno se mueva desde sus cimientos, y es bien doloroso que esas situaciones hayan tenido que ver con muertes de mujeres. Y esas muertes de mujeres al fin han logrado que seamos importantes para el gobierno, que las muertes no sean una desgracia más de una mujer que murió víctima de violencia doméstica a manos de un hombre que es policía y que 10 años después no se le pudo probar que él mató a esa mujer con 9 meses de embarazo un día antes de dar a luz. Son cosas dolorosas que no te tocan hasta que no es una de las tuyas la que muere. Para entender la violencia doméstica, tienes que haberla vivido. Tienes que pensar como piensa una víctima de violencia doméstica. Tienes que sentir el terror que siente una víctima de violencia doméstica. Tienes que vivir con ese temor tan grande cada vez que él levanta una mano, aunque no te vaya a pegar a ti, cada vez que él levanta una correa, aunque esa correa no vaya a caer sobre tu piel, cada vez que él grita fuerte, aunque no te grite a ti, porque ya tu cabeza, tu mente, tu psiquis ya está acostumbrada y ya está en un modo terror.
las personas dicen, le pasa por estúpida, le pasa por idiota. A mí no me pasa eso. Si no lo has vivido, no tienes ni la más mínima duda. No critiques, no hables como si tú fueras la mamá de los pollitos, porque no lo eres. Una víctima de violencia doméstica requiere mucho amor, mucho tender and care, muchas veces una mano que se extiende y que ella rechaza, no porque quiera rechazarla, sino simplemente porque no conoce el valor, y nos toca a nosotros fallar muchas veces en el intento de darle valor hasta que ella lo consiga. Recientemente se activó en Puerto Rico lo que llamamos la clave rosa. Ojalá y se convierta en una clave como la clave para los niños que desaparecen, no recuerdo el apellido. Ojalá una clave rosa sea para toda la vida, pero qué mucho daño, hacemos tanto o más daño que el maltratante, aquellos que nos atrevemos a decir, le pasa por estúpida, le pasa por idiota, a mí no me pasa eso. No estás en la cabeza ni en el corazón de esa mujer que sufre y que está dispuesta a buscarse la muerte con tal de salvar la vida de sus hijos a costa de su propia vida. No para nuestros nietos, para las víctimas de hoy. ¿Qué podemos hacer para las víctimas de hoy a corto y a largo plazo que tú entiendas que funcione? No, yo entiendo que el papel y que finalmente se declaró y se lo agradezco, pero un mes después o un par de meses después hay 2 femicidios, uno detrás del otro. ¡Pum! Y hay una orden rosa. Qué bueno por el gobernador que finalmente alguien se dio cuenta y puso una orden declarando la violencia de género estado de emergencia. Pero un par de meses después matan a 2 mujeres vilmente y una avisado a través, o sea, no solamente le fallaron la gente que les rodea, les falló el sistema. Entonces, dicho eso, ¿alguna solución que tú le veas a este asunto a corto y a mediano plazo? Porque yo sé que Número uno, se declaró estado de emergencia desde que la exgobernadora Wanda Vázquez estaba en el poder. Distintos gremios rogaban, suplicaban, exigían que se declarara estado de emergencia. La exgobernadora terminó sus funciones sin declararlo estado de emergencia. Llega el gobernador Pierluisi, perdóneme quien me perdone, es más, no me perdonen nada. Se declara estado de emergencia, pero ¿y qué pasó después? Lo declaramos estado de emergencia, ¿y qué sucedió? Y le quitaron los fondos a la Procuraduría de la Mujer y la dejaron en $700,000, o sea. Exacto, pero le asignaron millones en fondos a otras áreas. Yo no te puedo decir cuáles son las soluciones. Yo te puedo decir, voy a volver a hacer la obra de Fidelity Nocturno. Lo que yo haría si yo tuviera el poder de poder cambiar las estructuras, claro, no lo tengo, pero si lo tuviera, número uno, educación a corto plazo. En los currículos tanto del sistema de educación pública como el sistema de educación privada, debe ser no voluntario, debe ser una clase obligatoria. La perspectiva de género, la educación en contra del abuso, no solo de la mujer, porque hablamos de feminicidios, pero ¿y qué pasa con el montón de hombres que son víctimas de violencia doméstica? Exacto. Porque la policía actúa tan pronto una mujer es víctima de violencia doméstica. Pero con todo lo que quiero y adoro a los policías en Puerto Rico, cuando un hombre va al cuartel a quejarse de violencia doméstica, se le ríen en la cara. Incluso sé de casos en los que los policías le han dicho a esa víctima de violencia, pero mano, tú eres idiota, yo te hubiera metido 4 pescosas. Sucede, Geraldine, y sucede mucho más de lo que tú te imaginas. Hablamos de violencia contra la mujer, hablamos de violencia contra el hombre.
Pero ¿y Alexa? ¿Qué pasa? Hace un año murió Alexa. ¿Dónde están los culpables del asesinato de Alexa? Y de muchas otras transgénero que ahora sus nombres no me vienen a la cabeza, que han fallecido a manos de un hombre. La educación debe ser obligatoria y desde los grados primarios. Las leyes deben ser más fuertes, mucho más fuertes. Quien se atreve a golpear a una mujer es capaz de matarla. Tercero, señores, el problema de violencia en Puerto Rico es serio. Cada vez en Puerto Rico hay menos policías, menos detectives, menos oficiales. Se nos están yendo por la mala paga. ¿Cuánto cobra un oficial de policía patrullero en los Estados Unidos, Geraldine? ¿Y cuánto cobra aquí? No. Nos toca a nosotros ser policías. Ah, Laura, la violencia te molesta hasta que la que no aparezca en tu casa sea tu hija. Piénsalo. No Porque solo le es tu puede suceder hija. a cualquiera. El que venga a decir que Exacto. eso no me puede pasar a mí, no ha vivido en los zapatos de una mujer que pensaba que era fuerte, valiente, se comía el mundo por delante. Y le pasó. Y le pasó. Geraldine, yo tengo una hija con una maestría, termina la maestría ahora en diciembre en consejería en adicción y esto voy a decirlo en son de chiste para que ella grite, a son de bofetas va a terminar el doctorado. Cuando mi hija tiene 29 años, 2 hijos y un marido, el esposo sale de trabajar a las 6 de la tarde, cuando mi hija sale de trabajar a las 9 de la noche, aún en un estacionamiento mega alumbrado y con seguridad, mi hija lleva un taser, lleva pepper jack que le regaló su mamá y su esposo está en el estacionamiento esperando por ella. Viviana es chiquitita, Viviana como mucho mojado, mide 4 pies 10 pulgadas y pesa 100 libras, pero te digo, a mi hija la matan, tienen que matarla antes de hacerle daño. ¿Qué necesidad hay que mi hija salga con pepper jack en una mano, con un taser en otra y asegurándose que el carro del esposo esté en el parking para poder llegar hasta su casa? Ninguno. Tengo un excelente amigo, tiene 4 doctorados en distintas áreas de psicología eh, y sigue haciendo doctorados. Tiene una fijación con eso. Su especialidad tiene que ver precisamente con la psicología del maltratante, la psiquis del maltratante. Es amante de todo, yo le digo San Francisco de Asís, es amante de toda criatura viva. Un buen día, conversando de madrugada, le pregunto, ¿por qué tienes esta fijación con la psiquis de un maltratante? Me dijo, yo sé que es de madrugada y perdona si te faltó el respeto, pero invítame a tomarme una copa de vino y te cuento. Yo nunca había ahondado en él en términos de lo que es, de lo que era su núcleo familiar. Y me dice, eran las 3 de la mañana cuando llegó a casa, y me dice, Laura, yo vi a mi papá darle unas golpizas a mi mamá que la dejaba inconsciente y con chorros de sangre. Yo me tenía que quitar a mi mamá de encima de mi inconsciente porque mi papá le pegaba mientras ella se hacía un caracol y me protegía. Yo trato de entender la psicología de un maltratante porque yo vi a mi papá matar a mi mamá. Por esa razón, hoy en día no soy el mejor padre del mundo, porque el mejor padre del mundo es Dios y después tu papá. Porque si no te digo que es tu papá, me matas. Pero después de Dios y tu papá, soy el mejor padre del mundo. Le di a mis hijos lo que mi papá nunca me dio a mí. Y procuro que mis hijos le den a mis nietos lo mismo que yo le di a ellos. Muchas veces, Geraldine, el hogar no es una opción, porque si el hogar lo que te enseñó fue eso, por default
eso es lo que tú vas a hacer porque fue lo que tú aprendiste, a menos que tengas en el camino excepciones como la de este amigo que encontró a alguien, encontró a un vecino que cuando su papá fue preso hizo las veces de padre hasta el día que murió y le enseñó el otro lado de la moneda. Creo que estamos comiendo gofio. Creo que estamos comiendo jobo. Creo que las leyes deben ser más estrictas. Creo que no debe haber segundas oportunidades. Creo que una persona que maltrata a una mujer la mata. Creo que la educación debe empezar, es más, desde romper room, desde pre-pre, desde ese momento debe empezar la educación y aún en grados universitarios, que entonces la educación sea libre y voluntaria, que sea una electiva dirigida, pero que siga existiendo. Creo que se le debe dar más importancia a todos los profesionales que de alguna manera trabajan directamente con el maltrato. Es más, Interamericana, UPR, Sagrado, ¿quién más? La Católica, consideren la idea de crear currículos que tenga que ver con esto. Y a los hospitales psiquiátricos, unidades que tengan que ver única y exclusivamente con personas que maltratan, que puedan ser rehabilitadas. Y si me dejas, estamos aquí hasta las 5 de la mañana del 31 de diciembre. Precisamente te iba a decir cómo íbamos a trabajar con el abusador, al agresor, al maltratante o agresora, abusador y maltratante, pero me lo ha explicado ahora mismo, porque ciertamente es una ecuación esencial de la solución a este problema, porque podemos trabajar con la víctima todo lo que tú quieras, pero si no trabajamos con ese abusador, no estamos haciendo nada por esa víctima. Y ya cuando llegamos a lo punitivo, ya es muy tarde, ya hubo una víctima. Cuando llegamos a lo punitivo, ya hay una víctima. Es que tienes otro modo de voltear la tortilla. Hay hombres que jamás le ponen la mano encima, un dedo encima a una mujer. Pero la agresión y el maltrato a nivel mental o emocional, tú desearías 1.000.000 de veces si te ponen a escoger. Sí, es dame, por favor, dame la galleta. And get it over with. No sé si recuerdas, hace unos años hubo el caso de esta mujer que fue acusada de asesinato y fiscalía fue con ella con todas las de la ley. No es hasta que lleva mucho tiempo presa y comienza el juicio que defensa descubre. Ella vivía en San Lorenzo. Si hablo muy rápido, discúlpame. Es que las ideas van claras aquí en la cabeza, pero se perdió la conexión hasta la boca y tengo que hablar bien lento para poderme hacer entender después del derrame. Ella estaba hablando con una vecina en un barrio en San Lorenzo. Ella vio venir por la cuesta a quien había sido su esposo y su maltratante psicológico por muchos años. Ella comenzó a gritar, Geraldine, y del grito ella perdió la cordura, aceleró su guagua y ella le pasó 8 veces por encima a este hombre. Cuando va a juicio, se descubre cómo el hombre no le ponía una mano encima, pero sí la amarraba, le tapaba la boca, la inmovilizaba y estaba horas y horas dañando su mente. Tú eres una basura, tú no sirves, tú eres una porquería, sexualmente tú eres la M más grande que existe. Tú sabes lo que es años y años. Te voy a matar a tus hijos, Mira, pocas veces le paso por encima. Si llega a ser Laura Rosado, tienen que sacarlo con palas de la brea. Cuando determinaron lo que había sucedido, la declararon, ¿cómo fue? Temporeramente, mentalmente incompetente y salió de la cárcel. Y así hay muchas mujeres que acaban quitándose la vida
a causa de un hombre que no las tocó, pero ellas hubieran dado lo que no tenían porque les reventaran una correa encima y no le dañaran la mente al nivel que tienen esas mentes dañadas hoy en día. Nuevamente por tu tiempo. Geraldine, gracias a ti. Eh, Te agradezco el que te hayas comunicado conmigo. Yo, por muchas razones, ¿verdad? Yo creo que todo tiene su tiempo y de eso hablaremos después. Y mi tiempo se acercó, llegó y yo lo acepto como tal. Para Puerto Rico, yo sigo detrás del micrófono, pero la vida pública, el estar detrás de una cámara de televisión, eso es ahora asunto de otra generación. Es importante el que tu público sepa que yo me senté aquí porque del tiro, tu preocupación por el futuro de la mujer en Puerto Rico ha sido tan grande que has traído a muchos profesionales que tienen que ver con eso y me hiciste el honor de considerar, ¿verdad? El llamarme. Y yo no soy una profesional de ese campo, razón por la que te agradezco el haberme abierto las puertas de tu programa. Gracias, Geraldine. Dios te bendice mucho, te dé mucha, mucha salud para seguir tomando este tipo de iniciativa en las manos y seguir peleando por un mundo de más justicia en todos los aspectos. Dios te bendiga mucho. Y saludos a tu cría, corazón, que ya es un Gracias. manganzón. Así mismo es, 1.000.000 de gracias. Y Laura, tú cuenta que yo voy a seguir machacando el asunto hasta que Ahí, finalmente ahí, veamos ahí. soluciones. Y con personas como tú, ciertamente vamos a llevar el mensaje. Y yo sé que no van a llegar a oídos sordos. Alguien nos va a escuchar y alguien va a tomar. Bueno, si le abrieron a Ricky Martin, a Bad Bunny y a René Pérez la fortaleza para tomar café, quizás no las abran a ti y a mí para tomarnos aunque sea un vaso de agua. Contra unos 15 minutitos, ¿verdad? Vamos a ver, especialmente abarcando este tema. Laura, Dios te bendiga, muchas gracias. Amén, corazón. Gracias a ti y a todo tu público. Y nosotros aquí en Queremos Acción, recuerde que vamos a seguir tocando el tema con profesionales, con personas que pueden hacer la diferencia y personas que han sido bendecidas con una carrera que han podido ayudar a personas, a miles de personas como lo ha hecho Laura Rosado. Entonces, hasta mañana a las 6 de la tarde. Linda noche a todos.